Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. Donde cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y situaciones del diario vivir. Compartiendo con ustedes el mensaje de vida. Hola, buenas noches, bienvenido a este espacio llamado Palabra de Verdad, en donde resolveremos todas tus preguntas. No te olvides colocar tus comentarios allí abajo en el cajón o también al correo que aparecerá en pantalla. Bueno, el caso Steve Lawson es un caso muy complejo. Entonces, en este video les voy a dar algunos datos que se han descubierto últimamente, ¿no? O sea, que han salido a la luz. Entonces, el primer dato es cuánto tiempo llevaba Steve Lawson en una relación sentimental, ¿cierto? Lo segundo que voy a hablar es qué edad tenía pues la dama o la mujer con la que él tenía su relación sentimental. Él verdaderamente fue obligado a confesar o si, como lo dije en el anterior video, él confesó voluntariamente. Entonces voy a aclarar también ese punto. Y si él fue obligado, ¿quién lo descubrió, no? Entonces de eso también quiero hablar de la posición de la iglesia y obviamente pues esto es palabra y verdad. A lo último quiero tocar el libro de 2 de Samuel capítulo 12. Entonces, vamos con el primer video y volvemos con ustedes. Lo que está diciendo aquí el pastor Tom Rush, Georgia, Atlanta, Georgia, es que no fue un momento de debilidad. Fue una relación de mucho tiempo, no un momento de debilidad, ¿ok? Así que esto hay que aclararlo porque él está pensando en lo que... Esto también ha salido en un hispanoparlante, no solamente en un angloparlante. Es que Steve habla de un momento de debilidad, pero no fue un momento de debilidad. Estamos hablando de una relación que había entablado con una mujer ajena y estaban durante bastante tiempo en esa relación. Over the course of years. Estaban románticamente involucrados durante años, o sea, llevan años románticamente involucrados. No fue un momento de debilidad. I think about 5 years is what I understand. Y el pastor John Harris ahí aclara que no fueron 2, ni 3, ni 4, 5 años. Pastor John Harris está en Texas, donde está Steve, dice que 5 años. Bueno, obviamente en este corto video vemos al pastor Will Graham con otros hombres cercanos y que conocen la situación y que de hecho en las páginas de ellos se montaban muchas de las predicaciones del pastor Steve Lawson. La verdad tengo nervios y tengo mucho temor, no porque esté incurriendo en la falta del varón, sino que esto me confronta a mí y me hace un fuerte llamado a mi atención y yo sé que a muchos pastores a nivel global. ¿Por qué? Porque este es un hombre que tiene muchos años en el ministerio y es un hombre que da la sana doctrina. Entonces, la verdad, si usted puede notar en mí, puede notar algo de nervios. Y la verdad, tengo algo de temor porque la verdad no quiero tampoco ser como alguien que juzga a este varón, sino quiero mostrarles a ustedes esto y quiero mostrarles a ustedes, sobre todo quiero resaltar y mostrarles a ustedes la posición de la iglesia, en donde la iglesia se mantiene firme y hace las cosas y que, por ejemplo, en los medios han salido muchas cosas y de hecho se ha criticado mucho a la iglesia, pero la iglesia ha hecho algo correcto. Porque muchos han dicho, bueno, pero ¿por qué le quitaron el sueldo? ¿Pero por qué de una vez lo botaron a la calle? ¿Pero por qué la iglesia publicó este tipo de cosas? Entonces, este video les va a mostrar a ustedes por qué está sucediendo lo que está sucediendo. En el primer video acabamos de darnos cuenta de que son 5 años de relación. 5 años, hágame el favor. No es como, por ejemplo, voy a mostrar este video a continuación. And you should not judge a man by his 1 weak moment. You need to look at the whole body of his work. You need to look at his whole message. You need to look at his whole ministry. And don't judge him on one hiccup that happens. Este hombre aquí termina diciendo que uno no puede juzgar toda la carrera ministerial de un hombre por un desliz, por una simple equivocación. Esto no es una simple equivocación, hágame el favor, son 5 años de relación. Y en el video anterior, en donde yo hice, por ejemplo, pastores que confiesen su pecado y pastores que no, yo dije que algo que yo le rescataba al hombre era que él había confesado, ¿no? Y que la iglesia estaba haciendo las cosas al derecho, ¿cierto? Entonces me sigo manteniendo la postura de la iglesia, pero pues este hombre confesó después de 5 años de tener una relación, a 5 años en donde el hombre enseñaba las escrituras, pastoreaba las escrituras, hablaba de la familia, hablaba del matrimonio en la iglesia, pero tenía una relación clandestina con una mujer. El segundo video va a continuación. Espantoso, aterrador. 20s. And ¿Habéis oído? La chica es una chica que está en sus 20. Es una mujer 20añera, una muchacha, una moza, ¿no? O sea, yo ya estoy a punto de cumplir los 40. Para mí una chica 20añera es una muchacha, una moza, una doncella. Entonces Steve Lawson, número 1, dato 1 que hemos aprendido del comunicado de American Churchman en Conversations That Matter, hemos aprendido de los pastores Tom Rush y John Harris que Steve llevaba 5 años
5 años de relación con ella. Y número 2, la muchacha está en sus 20. Es 20añera. Hermanos, ¿alguien sabe aquí cuántos años tiene Steve Lawson? ¿Alguien sabe? Yo os voy a decir, a ver si alguien sabe cuántos años tiene Steve Lawson, porque esto es auténticamente aterrador. ¿Alguien sabe decirme la edad de Steve Lawson? Que está saliendo desde hace 5 años con una mujer en una 20añera. Exactamente, Ricardo. Gracias. También Carlos, muy bien. Steve Lawson tiene 73 años. 70. Este video y esto que están hablando estos pastores revela que era con una mujer 20añera. Hágame el favor. De pronto usted puede acceder al internet, puede buscar la edad del pastor Steve Lawson. El hombre tenía 73 años. Tiene 73 años. Cuando hablo de una mujer 20añera, estoy hablando de una mujer que oscila entre los 20 a los 29 años. ¿Sí? Con una mujer 20añera, hágame el favor. Este hombre puede ser divinamente el papá o el abuelo de esta joven. Entonces, hágame el favor. O sea, esto es algo terrible. O sea, esto es algo que a mí me da mucho temor porque es un hombre que se descubrió en los últimos años de su ministerio porque pues el hombre ya tiene una edad muy avanzada y pues tener una relación clandestina con una mujer 20añera. Esto es algo terrible. Entonces, Annie Lawson, si no estoy mal, se llama la esposa de él. ¿Qué estará pasando por la mente de esta mujer? Por el corazón de esta mujer. Obviamente yo también estoy pensando en ella porque en este caso no solamente el pastor y la iglesia son los afectados, sino también su esposa. ¿Sí? Esto es un caso muy lamentable. ¿Sí? Esto es un caso muy lamentable y la verdad me da miedo, me da susto porque mire que la escritura dice que el que esté seguro, mire bien que no caiga. O sea, obviamente esto genera temor en mi corazón y me da una luz de, por ejemplo, de lo que ha hablado, por ejemplo, el pastor Juan Manuel Valls, ¿sí? En donde uno debe reforzar mucho su seguridad, ¿no? Y la seguridad no es que usted contrate un escolta o que usted contrate gente que lo esté siguiendo para todos lados para que usted no caiga en pecado, no, sino que sencillamente en usted debe haber algo con su esposa que se llama la confianza. Y es que su esposa debe tener las claves de su celular, o sea, de verdad. Su esposa debe tener las claves de todas sus cuentas, de su teléfono. ¿Por qué? Porque esa es la confianza, ese es un hogar. Entonces, si usted maneja un matrimonio y su matrimonio es cristiano, lo más sano es que entre los dos se compartan las claves, entre los dos estén vigilando, ¿no? Y esto no con el ánimo de generar una cuestión de desconfianza, sino que usted mira mucho en TikTok, en las redes sociales, que es algo terrible el tenerle confianza a la esposa y que la esposa se sepa la clave de su celular, ¿sí? Entonces, algo indispensable, sobre todo para los pastores, que tengan a su esposa a su lado en las consejerías, en la iglesia, que su esposa esté mirando cuando una mujer le esté mandando a usted de pronto un emoji, un mensaje bonito, todo ese tipo de cosas es algo que debe haber confianza entre su esposa y usted. Y lo mismo, la esposa también debe tener confianza con su esposo y el esposo también debe manejar las claves, las cuentas, deben cuidarse. ¿Por qué? Porque los dos son una sola carne y pues finalmente son personas que deben ser conscientes de la debilidad que hay, ¿sí? Porque somos carne aún y tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces el tercer video a continuación. Pero él fue a confesar su pecado, no por él querer hacerlo, sino porque otra persona se metió, se enteró de la situación y a Steve no le quedó más remedio. Come forward of his own accord. It was found out, and the father. Y aquí, bueno, Steve se acercó a los ancianos, pero no se acercó a los ancianos por su propia voluntad. Of this young lady ended up going to the elders and telling them, "This is what's going on." El padre de la muchacha, esa 20añera que llevaba 5 años con él, el padre de la muchacha se enteró de que su hija estaba en una relación con Steve Lawson. And that was on Tuesday, and then by Thursday morning, Y eso pasó el padre de la chica se enteró el martes pasado. Entonces Steve el jueves, bajo la amenaza del padre, Steve el día jueves va everything's gone from a number of different ministry websites. y el día jueves él confiesa todo y el día jueves, ¡boom! Diferentes ministerios empezaron a quitar todo el material de Steve. Y luego el otro punto que estamos viendo aquí fue que fue obligado a confesar, ¿sí? Y fue obligado a confesar y obviamente usted dice, o sea que no fue voluntario su confesión. No fue voluntaria. Cuando vemos aquí esto que está diciendo el pastor Will Graham y que están diciendo estos pastores,
que son, como lo he dicho yo, son amigos, son conocidos y que muchas veces el pastor Steve Lawson ha ido a ellos y ha subido contenido a sus redes sociales y que ha ido a predicar a esas iglesias y que conocen de cerca el ministerio y se enteraron. Por eso fue que la iglesia bajó rápidamente todos los videos de este hombre, ¿cierto? También los ministerios de estos pastores bajaron todo el contenido de él. ¿Por qué? Porque pues el hombre estaba incurriendo en un pecado serio, grave, y que mientras que él iba a predicar a esas iglesias, el hombre tenía una relación clandestina con esta joven, una joven veinteañera, y como vemos en el video, el padre de la joven fue el que obligó al pastor Steve Lawson, le dijo, o confiesa usted o lo hablo yo. Entonces, pues este hombre fue obligado y pues el pastor Steve Lawson tuvo que dar la cara y decir, yo estoy con una relación hace 5 años con una joven de este rango de edad, y el pastor obviamente no tuvo otro camino que confesar, ya que el padre de familia, que divinamente hasta yo creo que el padre de familia podría ser el hijo de él, y esta muchacha podría ser la nieta de él. Esto es algo muy grave, ¿sí? Entonces, en el anterior video, obviamente yo estuve hablando de pastores que confiesan su pecado, pero pues la verdad desconocía completamente el método que se usó para que este hombre confesara. O sea, queriendo decirles a ustedes esto, o sea, que si este hombre no confiesa, porque el papá los pilló, se dio cuenta, o la joven le dijo al papá, no sabemos muy bien ese asunto, pero entonces el pastor hubiera mantenido esa relación clandestina muchos años más. Entonces puede ser que más adelante pueda salir la joven hablando de este tema y diciendo que de pronto fue obligada o de pronto mantuvo una relación clandestina por determinada cosa, que fue manipulada, pero el pastor en este caso fue obligado a confesar. Entonces, es bastante importante en este caso resaltar la posición de la iglesia. El video va a continuación. The third thing we are to do as a New Testament church is we are to practice church discipline. God is a God of order. He is holy, and if we are to be his people, we are called to be holy. Matt and I have been going through the first pastoral epistle, Paul's letter to 1 Timothy, and the key verse in that entire first epistle is what Paul writes in chapter 3, verse 15, where he says, "But in case I, Paul, am delayed, I write so to you, Timothy, that you will know how one ought to conduct himself in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and support of the truth. Just like parents who love a child, the Lord disciplines his children. He disciplines his children because he loves them. He wants the best for them. He disciplines his children because he's preparing us for heaven." And so, remembering all that, I'm here to tell you this morning that the Lord is still on his throne. If you came to see a man this morning, I hope that's the God man. I hope that's the Lord Jesus Christ. The Lord Jesus Christ is the head of his church. The Lord Jesus Christ is the head of this. Aquí quiero resaltar la posición de la iglesia porque me parece ejemplar. O sea, la posición de esta iglesia no fue la misma posición de este señor, el autodenominado apóstol Guillermo Maldonado, ni tampoco de su ex esposa, Ana Maldonado, sino que la iglesia se dio cuenta, recibió la confesión del pastor y a pesar de que el pastor fue el que fundó ese ministerio, lo sacaron de la iglesia. Entonces ahí se resuelven muchas incógnitas. O sea, ¿por qué le van a bajar todos los videos de la iglesia? ¿Por qué no le están pagando ya sueldo? ¿Por qué lo desvincularon completamente del ministerio? ¿Por qué el seminario Ministries de John MacArthur también borró las enseñanzas y lo bajó también del seminario? ¿Por qué? Porque mientras que el hombre hacía una cosa, estaba haciendo la otra. O sea, era algo muy complejo y la iglesia, me gusta mucho lo que está diciendo aquí este varón, que dice, la iglesia está pasando por un momento de dolor y obviamente nosotros debemos recibir la corrección como a hijos, ¿no? Esto es algo que le dice a usted algo muy bueno a esta iglesia. Porque primero, no están diciendo que el pastor Steve Lawson es un hijo del diablo. Aún creen que es un hijo de Dios y el hombre está recibiendo corrección. Porque eso está escrito en la palabra, que nosotros debemos recibir corrección cuando nos equivoquemos. Todo hombre de Dios debe recibir corrección, sin importar. Y ningún pastor, escúcheme muy bien, para que se lo graben las personas que adoran o idolatran a los pastores, ningún pastor es inmune a caer en tentación. En la escritura está claro que el que esté seguro de no caer, mire bien que no caiga. ¿Sí? Entonces,
el Señor Jesús en muchas ocasiones le decían a ellos que su peor enemigo era ¿quién? Ellos mismos, que por eso es necesario morir al sí mismo todos los días. Y obviamente muchos van a decir, bueno, ¿y este pastor fue salvo, no fue salvo? Esto es algo que ni usted ni yo sabemos. Obviamente por los frutos podemos conocer que posiblemente hay alguna duda de la salvación de este hombre, pero aún así la iglesia se comporta de una manera ejemplar. Uno, diciendo que él aún es un hijo de Dios y que lo quiere restaurar y que está recibiendo la corrección. Entonces, esto es algo muy ejemplar, no como lo vengo diciendo la iglesia del autollamado apóstol Guillermo Maldonado, que lo que hacen es tapar todo. Entonces, la mujer salió diciendo que sufrió abusos. De hecho, voy a dejar el video a continuación. Para nada, y muchos se preguntan las razones por qué el divorcio, y realmente hay cosas que yo no puedo ni decir en las redes, porque no está correcto, además porque no está, o sea, no es correcto, no sé cómo decirlo, pero el tiempo dirá la verdad, la verdad siempre sale a la luz de lo que es, de lo que no es, porque yo me propuse que no era un profeta el que me iba a hablar, que no era un intercesor, que no era un humano el que me iba a hablar la decisión que yo tomara, sino que era mi Dios, y de rodillas ahí se lo clamé por 2 años, cuál era la decisión, y Dios me lo habló y me dijo, no te he llamado, y ahí está en Efesios 5, dice, yo no te llamé a ser esclava, yo te llamé a ser libre, así que yo quiero que seas libre, y pues yo no tomé la decisión de hacer el divorcio con todo el dolor de mi corazón. Las declaraciones de Ana Maldonado, donde deja la idea de que su divorcio había sido consultado y aprobado por Bill Hamon, el líder del ministerio Christian International. Esa organización ha emitido un comunicado desmintiendo las declaraciones de Ana Maldonado y afirmando que Bill Hamon nunca aprobó su divorcio ni la bendijo. Conté con la aprobación de una autoridad espiritual. Yo consulté a una autoridad espiritual con este asunto del divorcio y tomé la decisión de separarme porque tuve que hacerlo. Más adelante, en su mismo comunicado, Ana Maldonado revela que esa autoridad espiritual es Bill Hamon. Consulté con una autoridad espiritual del cuerpo de Cristo como el apóstol Bill Hamon, y él oró por mí y me dijo que yo fuera a cumplir mi asignación con lo que Dios me ha mandado a hacer, expresó Ana Maldonado. Bill Hamon la ha desmentido a través del siguiente comunicado. El doctor Bill Hamon, fundador de los ministerios Christian International, no le aconsejó a la profeta Ana Maldonado que se divorciara ni bendijo su divorcio. Pero el comunicado también revela que el divorcio fue el triste resultado de una relación que ya llevaba varios años en una crisis. A lo largo de los años, el doctor Bill Hamon ha trabajado con ambas partes para su reconciliación. En este proceso, el doctor Bill Hamon oró por la profeta Ana Maldonado a fin de que Dios le diera sabiduría, gracia y revelación sobre la decisión del divorcio. Sin embargo, la decisión fue tomada sin ninguna aprobación y bendición del obispo Hamon. Aquí la mujer de él sale diciendo que sufrió de muchos tipos de abusos, y el pastor Guillermo Maldonado sale diciendo que en su ministerio nunca han habido abusos con su esposa, que eso no es verdad. Lo cierto es que pues esta pastora, entre comillas hablando, se casa con un hombre mucho menor, un hombre muy joven, y montan otro ministerio. Y lo montan también con la ayuda de su propio hijo, ¿no? Del hijo de ellos dos. Y el hijo, pues, eso está también en las redes, no lo voy a poner aquí porque me parece de verdad terrible. El hijo vuelve a la iglesia al pastor Guillermo Maldonado y vuelve arrepentido, y el pastor hace una analogía con el hijo pródigo y que lo abandonó y que prácticamente lo traicionó, y el hijo sale diciendo ahí que le sale diciendo al papá que lo ayude otra vez, y este hombre sale por la tangente, nadie habla del pecado de él, nadie habla de los abusos, o sea, prácticamente esta mujer monta un ministerio y la iglesia se le llena. Hágame el favor, ¿sí? Y el pastor Guillermo Maldonado, el apóstol Guillermo Maldonado, sale diciendo una cantidad de cosas, diciéndole a su hijo, y pues el muchacho vuelve allí pidiéndole otra oportunidad. Y ahí se ve el ego que tiene este varón. Entonces, vean estos videos, no con el ánimo tampoco de juzgar a este hombre llamado Guillermo Maldonado, que no es apóstol y pues para mí tampoco es pastor. Aún así, la gente lo respalda. O sea, eso es algo terrible, ¿no? Y esta iglesia demuestra que es una iglesia con fundamento. Estoy hablando de la iglesia del pastor Steve Lawson, ¿no? Es una iglesia con fundamento, ¿no? Es una iglesia que corrige al pastor. Entonces, mire que esto mismo lo podemos ver retratado en la Biblia. Podemos decir que hay un hombre llamado Natán, enviado por Dios, corrige a un hombre llamado David, ¿cierto? Al rey David, al dulce cantor de Israel, ¿no? Entonces, cuando usted, por ejemplo, mira esto, usted va a encontrar el contexto que se los voy a parafrasear por el tema de tiempo, y también de que ustedes de pronto, pues, no le voy a leer todo el capítulo. Entonces, donde el profeta Natán llega donde David y le formula una historia en donde había un hombre rico que tenía muchas ovejas, y a su lado había un hombre pobre que nomás tenía una ovejita. Llega un vigilante, llega una persona que va de camino, y pues este hombre, en lugar de tomar una de sus ovejitas, va y toma la ovejita de este hombre pobre, le quita su oveja, matan a la oveja y se la comen con el visitante.
En ese momento la ira del rey David se enciende y lleno de ira dice, ¿quién fue tal hombre que hizo tal cosa? El tal hombre tiene que pagar 4 veces la ovejita y tiene que, mejor dicho, tiene que pagarlo carísimo. El profeta Natán le dice, ese eres tú. Y le dice, yo te ungí como rey, dice el Señor. Yo te hubiera dado todo y aún si me hubieras pedido mucho más. Pero tú cogiste y mataste a Urías Eteo, tuviste relaciones con la mujer de él, ¿sí? Que es Betsabé, y por causa de esto también debes pagar por causa de lo que estás haciendo. Entonces el rey David cae llorando, se echa ceniza en la cabeza y pues finalmente, ya como había mandado a matar a uno de sus 300, que era Urías Eteo, y pues ya tenía a su esposa porque pues qué cosas, ¿no? Embaraza a esta mujer y trata de ocultar el pecado. De hecho, manda a llamar a Urías y trata de que Urías se acueste con Betsabé para tapar el pecado. Y después de eso, después de que muere Urías Eteo, en movimiento astuto, él dice, bueno, yo como murió uno de mis mejores guerreros, pues me voy a casar con su esposa. Y pues Betsabé ya había quedado embarazada del primer hijo antes de Salomón, ¿no? Y este niño muere. Entonces, esto es un pecado que se puede relacionar aquí mucho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el pecado de Still Lawson, podemos ver que es un pecado de años, pero es un pecado en donde también Dios envía un profeta que lo confronte. Yo creo que en este caso, el profeta puede ser el papá de la muchacha. ¿Por qué? Porque el papá de la muchacha no fue a los medios seculares. El papá de la muchacha fue y se le presentó al pastor. Mire esto que me parece a mí de resaltar y que es algo muy bonito, ¿no? Y le dice a él que o confiesa usted o yo voy y confieso por usted. Entonces le da la opción al pastor de que vaya y abra la boca y de que tiene que confesar. Y todo esto el ministerio no lo hace tampoco divulgando ni la cantidad de años ni nada de ese tipo de cosas, sino que el ministerio lo que hace es, uno, cuidar obviamente a las ovejas y segundo, lo que hace es publicar, desvincularlo porque obviamente no tiene autoridad moral para poder hablar de temas como el matrimonio. Entonces, es un tema muy complejo, muy delicado, pero todo esto me lleva a mí a una reflexión y es con lo que yo quiero que usted se quede. Y de verdad, desde el inicio estoy nervioso, tengo temor en mi corazón y la verdad, pues, este video no es nada fácil de hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un video muy, muy pesado, muy denso y la verdad a mí me da temor porque aún considero de que yo soy hombre aquí en la tierra y de que mi misión en este caso es andar postrado a los pies de mi Señor, cuidarme bajo la sombra de sus alas, estar pendiente, siempre estar vigilante, no autoconfiarme, no creer que yo soy una persona que no puedo fallar. Ninguna de las personas que están viendo este video puede decir que no puede fallar. Todos podemos fallar. Entonces es algo que usted como padre de hogar o como ministro del Señor o como un líder de la iglesia o como un feligrés normal puede decir de que también está expuesto a este tipo de peligros. No nos podemos alegrar por lo que está pasando este señor. La verdad me parece a mí increíble que hay pastores y que hay hombres youtubers que en este caso se estén regocijando con este tema, ¿sí? Mire, yo les invito a que vean un video que sacó hoy en vivo el pastor Will Graham. Y allí usted puede ver los pormenores y obviamente el pastor Will Graham que recibió clases de este señor, que asistió, que lo conoció personalmente y estos otros hombres que también conocen toda la cuestión ahí, todo el asunto, pues están tratando este tema y obviamente pues hay dolor en la iglesia. Entonces el hecho de que este hombre tenga una confesión diferente a los carismáticos, a las iglesias pentecostales y que en muchas ocasiones haya hablado de los problemas doctrinales, eso se ha convertido como en algo para que las otras iglesias que no quieren aceptar una realidad de que tienen problemas en su doctrina y de que este hombre los haya expuesto, entonces ahora estos hombres van a atacarlo a él en su parte personal. Eso me parece a mí muy bajo. Entonces, expongo esto porque en este canal obviamente nos estamos mostrando malas prácticas en el mundo cristiano, mala praxis en la teología, en la forma de la doctrina, pero también si uno de nosotros, si incluso yo o algún hombre se equivoca, es necesario que sea expuesto ante estos medios para mostrarle que el resultado. ¿Por qué? Porque finalmente yo creo que la función de la iglesia en este caso es restaurarlo, ayudarlo. Entonces, yo como lo dije en el anterior video, yo sigo pensando de que si este hombre recibe la corrección adecuada, si se arrepiente, si este hombre verdaderamente es transformado por el poder de la palabra, yo sigo creyendo de que el hombre puede volver a predicar la palabra.
Sigo creyendo de que el hombre puede recibir corrección y de que él puede ser restaurado. Lastimosamente en el mundo evangélico es muy difícil de que esto suceda. ¿Por qué? Porque automáticamente pues el hombre después hablar de pronto en un congreso, en una reunión acerca del matrimonio, pues para muchas personas carece de validez, ¿cierto? Porque pues el hombre falló. Pero le voy a hacer yo a usted una reflexión antes de terminar el video. Si este hombre es levantado, si verdaderamente Dios transforma el corazón, le puede hablar a una persona que haya pasado por el mismo caso. Y yo en la iglesia tengo casos en donde hay familias que se están separando, hombres y mujeres que se están separando, y no siempre es por el caso del adulterio, pero este hombre posiblemente nos puede hablar de qué sucede después de una situación de estas. Posiblemente le puede hablar a usted de que hay esperanza, de cómo Dios restauró su corazón. Entonces nosotros pensamos de los pastores de una manera equivocada, de que nosotros, la gente nos figura a nosotros como si fuéramos seres angelicales, como si nosotros estuviéramos más cerca de Dios. No, nosotros simplemente somos una oveja más. Somos una oveja más, somos servidores. No tenemos ninguna otra cualidad. Nuestra única cualidad es que se nos ha sido entregado un don. ¿Y cuál es el don que se nos ha sido entregado? Pues la escritura, la palabra. Y eso para poderles enseñar a ustedes, pero nosotros aún tenemos debilidad. Y todo este video lo digo con temor y temblor, porque yo no me voy a alegrar de que un pastor carismático, incluso no me voy a alegrar de que un pastor de falsa doctrina, como por ejemplo la otra vez estuve mirando un pastor que hay en el Perú, que este hombre ha hecho y deshecho, yo no me voy a alegrar por esto. ¿Por qué? Porque esto daña a la iglesia. Y usted, amigo que me ve al otro lado, debe de usted vigilar, ser vigilante, estar siempre sometido a la palabra para que este tipo de cosas no pasen en su vida. Y termino con esto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente podemos creer en Jesucristo. Todo hombre es mentiroso, el único verdadero y eficaz es Jesucristo. Bendiciones, shalom. Puedes escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro22@gmail.com o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17. Bienvenidos.